En el cine, la imagen está encerrada en el rectángulo de la pantalla, que es el que define el mundo de la película, separándolo del mundo real en el que estamos nosotros. Al encuadrar con una cámara, se decide lo que incluimos y lo que dejamos afuera. Tanto al filmar como al proyectar una película, la luz hace visible la imagen. Sin luz, no hay imagen. Esto en cuanto al aspecto físico. La luz tiene otra función, la de dar sentido a la imagen mediante el modo en que ilumina el tema y por la atmósfera emotiva que genera, haciendo que los seres y objetos aparezcan no solo bajo su aspecto estético más favorable, sino también con plena coherencia para cada película. El cine nació de la conjunción de varias disciplinas e inventos que se remontan a un pasado lejano. El espejo, el estenopo, la cámara oscura, las lentes de cristal, el descubrimiento de la persistencia retiniana, el praxinoscopio y el fenaquistiscopio, la fotografía. En todos los casos, los inventores siempre se han servido de y han jugado con las propiedades físicas de la luz y de sus percepciones por parte del ojo. Este dominio del vínculo sutil que une técnica, ciencia y arte estaba ya presente en la pintura. Se podría considerar a esta última como una representación de la emoción que la luz produce. Los pintores, los fotógrafos y más tarde los cineastas han explorado las distorsiones a las que puede someterse la luz para elaborar esta emoción. El director de fotografía es la persona responsable de la creación artística de las imágenes. Para ello se vale de la iluminación, de los encuadres, de las distintas ópticas, de la textura de la imagen. Trabaja codo a codo con el director de la película, con el director de arte, con la maquilladora o el maquillador y con la producción. También se pone de acuerdo con todo este equipo para ver qué tipo de imagen, qué recursos van a usar para justamente llevar o concretar la imagen que es necesario para el tipo de historia. También el director de fotografía es responsable del equipo de cámara y solamente él es el responsable de la imagen final. Uno de los directores de fotografía y personalidades más influyentes de la Nouvelle Vague, Néstor Almendros, el hombre que pintaba con luz, fue reconocido en el mundo del cine por su sencillez y aplicación de la iluminación a base de luz única en sus películas. Nacido en 1930 en Barcelona, fue miembro de la ASC, American Society of Cinematographers. Hijo de maestros, su padre Herminio Almendros fue un importante pedagogo que introdujo en España el método pedagógico del francés Célestin Freinet. Tras su exilio a Cuba, Néstor le siguió años después para evitar ser incorporado al ejército español. Allí el barcelonés se despoja de sus carreras de filosofía y letra y comenzó su trayectoria como director de fotografía. Durante ese periodo, partió en 1955 a Nueva York para estudiar cine en el New York City College. Cuando regresó a la isla cubana, rodó varios documentales para el Instituto Cubano de Arte en Industria Cinematográfica. No obstante, en base a su desacuerdo con el sistema político implantado por Fidel Castro, abandonó el país en 1962. En su carrera como director de fotografía,
figuran películas como La Collectionneuse, 1967, y Le Genou de Claire, 1970, de Romer, o L'Enfant Sauvage, 1969, y L'Histoire de Adèle H., 1975, de Truffaut. Sus técnicas propias de iluminación, y por lo cual destacó entre otros tantos cineastas, era el de utilizar, como ya mencionamos, una iluminación con luz única. Él se basaba en la simplicidad y sencillez de la imagen, una luz única que proviniera de un solo lugar, como ocurre en la realidad. Almendros, el célebre camarógrafo, falleció víctima de SIDA el 4 de marzo de 1992 en la ciudad de Nueva York a los 61 años de edad. Hola, muy buenas noches, bienvenidos otro martes para convertir aquí en Ciudad Capital. Hoy la propuesta, Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Impecable, corbata. Bienvenidos a Intervista. Hoy vamos a tener un programa dedicado al diálogo y a la música. Los domingos a las 13 horas tenemos una cita en la vidriera televisiva del mundo de los automóviles. Tenemos una cita en Drivers TV, la vida detrás de los fierros. Hoy nos visita Luis Cámara, realizador, director de fotografía y docente. Hola Luis, gracias por visitarnos. Y a ver, para empezar con este tema de la dirección de fotografía o la luz de cine, ¿qué hizo que te dedicaras a la dirección de fotografía? Bueno, justamente llamarme Cámara. Eso como primer medida. No, bueno, yo fui becado a estudiar en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba. Y ahí en los primeros años era polivalente, ¿no? O sea que vos podías estudiar de todas las áreas de la cinematografía. Justamente por mi apellido no quería dedicarme a la fotografía, iba a hacer sonido, pero después, bueno, haciendo los primeros trabajos, me di cuenta que me gustaba y me fui llevando, ¿no? Por eso, y bueno, terminé especializándome en fotografía. ¿Pero vos hiciste toda la carrera en la Escuela de Cuba? Sí, terminé ahí y bueno, ya te digo, me fue llevando un poco. Mi primera intención por las cargadas, ¿no? Era justamente no hacer fotografía, pero como fui dándome cuenta de que me gustaba, que me sentía bien, ¿no? Haciendo eso, haciendo cámara también. Entonces, después seguí la especialización ahí en la escuela. Pero bueno, salíamos con un título integral, ¿no? Realizador en cine y televisión, con especialidad en fotografía. En la época que vos fuiste a estudiar a Cuba, ¿era la época que venían profesores de todo el mundo? Porque digamos, la escuela tuvo distintos periodos como lo tuvo Cuba. ¿Vos estudiaste en la década del 80? Claro, fines del 80 y hasta el 91, que fue que terminé y volví a la Argentina en el 92. ¿Y hubo algún profesor justamente de la cátedra o de la fotografía cinematográfica que fue que te volcara la decisión? Y bueno, hubo tres, ¿no?
Uno es un uruguayo, ¿no? Díaz, ¿no? Bueno, en mis primeros ejercicios que hacíamos entre todos, le gustó las fotos que hacía, ¿no? Otro fue un brasilero, José, se me fue el nombre, bueno, ya me voy a acordar. Y el tercero fue un argentino, Ricardo Aronovich. Ah, sí, sí, que después sacó un libro, Ricardo. Claro. Y un poco, bueno, Rodríguez, el uruguayo al principio, en la mitad fue el brasilero, y en la especialización ahí lo tuve a Ricardo, y fue un poco, nos hicimos amigos, y me ha marcado mucho su estilo, ¿no? Su enseñanza, ¿no? Y algunos consejos que me ha dado en el tiempo, ¿no? Nos mantenemos en contacto todavía. Claro, y en esa época, digamos, cuando empezaste a hacer tus primeras herramientas, en Cuba trabajaron todo con material fílmico, en cine, digo. Sí, hacíamos los trabajos finales en cine, y por ahí, bueno, el material que más usábamos era el video, ¿no? Por los costos. Y bueno, lo interesante era eso. Es también, bueno, hacíamos sí muchas prácticas en fílmico, pero grupales. Trabajos ya más individuales lo hacíamos en los trabajos finales, y sobre todo el último año, ¿no? Ahí sí hacíamos en 16 o 35 milímetros. Y cuando volviste a la Argentina, ¿qué pasó después de haber hecho 4 años hiciste en Cuba? 3 años y medio. 3 años y medio. Y la tesis, que ahí se llevó casi 4 años, la hicimos en México. Ah, en México. Ahí estuvimos 6 meses haciendo un cortometraje. ¿Un corto? Mirá, si sabía te lo traía, me acordé ahora recién. Mirá, bueno, no importa, pero 6 meses como mucho tiempo para un corto. Lo que pasa es que fuimos a producirlo, yo hice también parte de la producción, y desde que empezamos hasta que terminamos nos llevó 6 meses, ¿no? Había que conseguir, fue el norte de México, ¿no? Eran 12 horas en tren, donde teníamos que llevar los equipos, era bastante... ¿Que viajaban todo ¿Se quedaron en el lugar o tuvieron que iban y volvían? No, llevarlo fue esa... Nos llevó una vez 12 horas llevar los equipos. Había lluvia, entonces como en zona de montaña, el tren resbalaba en las vías y no llegábamos nunca. Era una aventura. Sí. Che, Luis, vamos a ver fragmentos de películas donde vos participaste, donde vos hiciste la dirección de la fotografía y en algunas cámaras también. Son fragmentos, ¿no? Porque obviamente por los tiempos del programa no podemos pasarlos. Tenemos fragmentos de El Amarillo, que es un largometraje. Sí, un largometraje. Después La Orilla que se abisma, que también es un largometraje. Después tenemos un fragmento de Juan L., creo, que también es un largo documental. Claro, y creo que había un fragmento de un documental que todavía es inédito, ¿no? Que es parte de ese largo La Orilla de ese abismo, y que tal vez algún día se estrene, ¿no? No está estrenado. No está. Después un tráiler, que es El Rostro, y después, no, perdón, eso es lo último, El Baile, un fragmento del baile, después el rostro. Vemos esos materiales tuyos y a la vuelta conversamos un poquito más ya en específico de la fotografía, ¿vale? Bueno, Señorita, atiéndalo, lo que dice este entrerriano, aunque es un pobre paisano, sin reta ni profesión, le daré mi condición por a ver si no arreglamos. Yo soy un criollo entonado, que reempujo ande me pongan, así como entiendo es broma, cuando quiero soy decente, sé portarme entre la gente, sé requintarme el sombrero, si aunque no soy campinflero, me gusta alguna ocasión, vestirme de pantalón y darme de pueblero.
¿No ve que no me importa tu pasado? ¿No ve que ni te tengo compasión? Y estoy deseando que te vayas de mi lado por los años que he vivido desesperada. ¿No ve? Me quedo sola y no me espanto. Tengo un llanto en la garganta.
Lo fui a ver por un trabajo, por supuesto, y para darme el gusto del paso, cuando cumplí 80 años, a Paraná. Era los primeros tiempos de la dictadura, un momento muy duro, muy difícil. Yo estaba trabajando para un periódico. Me acuerdo que Gerarda, la esposa, lo vio nomás, Juan, te buscan, ya estaba acostumbrada a que lo fueran a visitar. Salió, nos recibe, me impresionó mucho verlo, la diferencia entre el Ortiz real y el Ortiz de la foto. Por empezar, yo me acerqué a Juan en un primer momento como un objeto fotográfico. El asunto es que Juan me encantó como imagen así, y comencé a frecuentarlo en la casa. Juan, él era un hombre buenísimo y muy humilde. Iba a visitar a casa de los amigos, nosotros íbamos a otra casa, no a la esa Rosada, sino una que quedaba en la calle del Molino. Y Juan, él era un bohemio, vivía aquí, ahí en el parque, él fumaba cigarrillos con boquilla, ¿me entiendes? Se pasaba las horas enteras en el río, allá abajo de los sauces, mirando los pájaros.
Hemos visto fragmentos de tus películas o las películas donde trabajaste, con mucha impronta de exteriores, todas, ¿no? Vinculado a la poesía de Juan L. Ortiz, el entrerriano. Contanos un poco tu forma de trabajo en estas películas, cómo trabajaste la luz, en qué formato filmaron. Bueno, empezamos con La orilla de ese abismo. Empezamos con El amarillo. El amarillo. Bueno, El amarillo fue mi primer largometraje con Sergio Massa, no el intendente. No el intendente de Tigre, no. Es un homónimo. Un realizador de Buenos Aires, que ahora está viviendo en Victoria, y que también fue su primera película, y una semana antes de empezar como con el rodaje nos conocimos y me ofreció hacer la película. Porque no tenía director de fotografía, entonces como también yo no había hecho un largo, era algo que me interesaba y bueno, me dio algunas pautas de lo que quería en esa película y prácticamente la fuimos construyendo a medida que la íbamos haciendo, ¿no? Algo que esa película tiene, que creo que lo que hoy hablábamos me marcó mucho, por haber estudiado en Cuba, en el centro de América Latina. Estoy muy marcado por el cine latinoamericano, ¿no? Y por el trabajo ese en exteriores, con la luz, ¿no? Esta película el director me había dicho que ella quería que se sienta el calor, ¿no? Y la filmamos en La Paz, entonces también es el norte de Entre Ríos y donde la luz del sol es muy fuerte, entonces fue muy interesante y de alguna manera no me costó mucho, ¿no? Por esa cuestión que ya tenía como metida, ¿no? En mi formación de ver la luz, ¿no? de sentir la luz y ver cómo la luz se expresa, ¿no? en el material, ¿no? Cuando vos hablas del calor, ¿no? Que estamos hablando de la temperatura, ¿usaste igual o en postproducción o en rodaje algún filtro o algo donde la imagen adquiera un tono más cálido que la original, que la capturada, ¿no? Vos decías en El amarillo. En amarillo, sí. Y en El amarillo no prácticamente, bueno, también como son películas de muy bajo presupuesto, casi hay muy poco trabajo de postproducción, entonces hay que tratar de que en el rodaje, en la filmación, se llegue lo más óptimo posible a la imagen final. ¿Está hecho en fílmico o en...? No, eso está hecho en video. Pero sí se amplió a 35 milímetros. Ah, tuvieron ampliación. ¿Y vos trabajaste en el laboratorio también con la ampliación? No, yo no pude estar ahí, pero de alguna manera, bueno, lo que habíamos logrado en el rodaje quedó bastante bien, ¿no? Hubo muy pocas cosas para retocar. Y bueno, y bien, ¿no? Porque fue una película que le fue muy bien, al principio, bueno, una película independiente, que casi lo que estábamos ahí, para todos era nuestra primera película y el deseo era de hacerla, y terminó ganando premios a nivel nacional e internacional, o sea que estuvo mucho reconocimiento y muy bueno, muy interesante, ¿no? Por lo que fue el esfuerzo, las ganas de hacerla. Y ¿contaste con pocos materiales también para el rodaje a nivel de faroles y ese tipo de elementos? ¿O? Y en ese entonces yo estaba trabajando en el Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Ahí habíamos hecho, bueno, yo fui uno de los como responsables de la compra de un equipo, un panel, un kit de equipos de iluminación. Y siempre pensé en un equipo que podría servir para un largometraje, ¿no? Entonces, bueno, todo ese equipo lo llevamos y lo sirvió, si bien no es mucho material. ¿Qué constaba el equipamiento? No, casi cuestiones básicas que tienen que ver con luces, ¿no? De ambiente, Fresneles, y bueno, y esto de Aronovich, ¿no? Que él trabaja mucho con lo que son las lámparas par, ¿no? Que haga una luz dirigida pero difusa, ¿no? Lo que fotógrafos hablan de lo que es la luz principal, ¿no? Muchos fotógrafos tienen una luz determinada y de alguna manera con él aprendí eso y me gustó mucho, ¿no? De trabajar con mini brutos, ¿no?
o Maxi Bruto como luz principal y con ese tipo de luz que da, ¿no? Que si bien es dirigida, no es tan fuerte, es semidifusa, ¿no? Pero tiene carácter, ¿no? Entonces, ¿y qué diferencia tiene, para aclarar un poco más al televidente, este tipo de luz con un Fresnel, que es una luz cálida, que es una luz dirigida también? ¿Qué diferencia hay? Y sí, son conceptos estéticos, ¿no? En principio, ¿no? De alguna manera yo creo que el Fresnel es interesante, pero bueno, uno a veces es como artificial, ¿no? No siempre entra la luz del sol de la manera que entra con un Fresnel, ¿no? Parece que el sol lo tuvieras en la ventana. Sí. En cambio, con un Mini Bruto es la luz más rebotada, es un poco más natural, ¿no? A mí de alguna manera, bueno, me gusta la fotografía naturalista, entre comillas, ¿no? Pero que bueno, trabajada, ¿no? Es decir, que la fotografía no tenga un rol súper importante en la imagen, sino que cumpla su función, pero que, bueno, esté integrada a todo lo demás, ¿no? No que aparezca, bueno, el Fresnel es interesante, pero siempre está presente, ¿no? Es como que una luz que vos decís, bueno, a veces entran por varias ventanas, si vos ves una lógica, no es así, ¿no? Sí, es como, sí, ahí se ve mucho más lo fotográfico en función de la luz, y a mí me parece que lo cinematográfico está más en relación a un concepto más dramático narrativo, ¿no? En función de eso, bueno, qué luz trabajar, ¿no? Todo depende de la escena, la situación, ¿no? En esta, por ejemplo, lo que te hablábamos del amarillo, en algún momento el Fresnel fue importante también por esto del calor, ¿no? Claro, por eso, una temperatura. Luis, hacemos un pequeño corte y después vamos a ondear en esto de qué tipo de luz según la narrativa. Vamos a explayarnos un poquito más. Bueno. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Otro martes para compartir aquí en Ciudad Capital. Hoy la propuesta, Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Impecable, corbata. Bienvenidos a Intervista. Hoy vamos a tener un programa dedicado al diálogo y a la música. Los domingos a las 13 horas tenemos una cita en la vidriera televisiva del mundo de los automóviles. Tenemos una cita en Drivers TV, la vida detrás de los fierros. Listo, gracias Luis. Damos comienzo al bloque y habíamos quedado el bloque anterior un poco, estabas hablando de la elección de la luz según el estilo de la película. Contanos un poquito esto para que también el público pueda entender esto del estilo, porque siempre nosotros hablamos en cine, tenemos un estilo policial o un estilo claroscuro. Contanos un poquito para acercarnos al estilo tuyo. De alguna manera Hollywood, ¿no? Creó los estilos fotográficos, ¿no? Si uno quiere empezar a entender la fotografía o verla como espectador, ¿no? Hay como muy brevemente podríamos explicar algunos tipos de disposiciones de luces, ¿no? Para un policial, para una comedia, ¿no? Es como que ya tienen en función del contraste y de la luz,
un modelo, un sistema de iluminación determinado. Pero bueno, no, tanto el cine europeo, ¿no?, como el cine latinoamericano fueron creando sus propios estilos, ¿no? A veces motivado también por la falta de recursos, ¿no?, motivó esto, ¿no?, también, ¿no?, de que con pocos, utilizando la luz natural, se pudiera contar una historia, pensando también en términos dramáticos, no solo porque se vea porque hay luz, sino que también en cuanto a la elección del momento del día, ¿no?, de los lugares. Yo creo que, bueno, estas películas que vamos a ver, ¿no?, ahí vas a ver que tanto los lugares como la luz, como el clima, ¿no?, fueron elegidos, la lluvia, por ejemplo. Si necesitamos lluvia hay que filmar con lluvia, porque no es posible a veces generar la lluvia, porque no te dan los recursos. Entonces esto por ahí te hace ser paciente y esperar el momento, ¿no? Pero es algo, bueno, esto el profesor brasilero, ¿no?, José, nos enseñó a eso, ¿no?, a sentir la luz, a sentirla más que pensarla, ¿no? Esto que conlleva un tiempo y a veces, bueno, hay que combinar esas dos cosas. Y Ricardo Aronofsky, muy famoso por películas increíbles como El baile de Héctor Escola, La familia, ¿no?, he hecho películas extraordinarias. Él combina las dos cosas, ¿no?, esto de la sensibilidad, ¿no?, la emotividad, pero también la racionalidad y el conocimiento técnico, porque la fotografía es un poco todo eso, ¿no? Y es como que muchos directores de fotografía, que coincido con vos en todo lo que has dicho, como que se basaron o toman como referencia el claroscurismo dentro de lo pictórico. ¿Vos también? Y en esto lo involucro a Velázquez, a Rembrandt. Y en principio sí, ¿no? Es como que cuando vos estás estudiando es esa la escuela, ¿no? Pero después como que vas como encontrándole otras cosas. Por ejemplo, yo descubrí con Aronofsky a Vermeer, ¿no?, los flamencos, que son también, pintan un cierto naturalismo, pero no es tan claroscurista como, ¿no?, el Renacimiento, Caravaggio, todos estos pintores, ¿no?, que usan, bueno, ahí tema que hay un concepto que va cambiando. Ellos, o sea, pintaban así porque pintaban con velas, ¿no?, velas, candelabros, y hay una luz dura. Vermeer ya pinta en su habitación con la luz rebotada, ahí ya empezaba también a trabajar de otra forma la luz. Y el ojo se va transformándose, como hoy. Por ejemplo, yo no usaba fluorescentes, tubos fluorescentes para fotografiar, y ahí en el amarillo, ¿no? No sé si van a ver esa escena por ahí de donde están cantando, ¿no? Ahí, por ejemplo, usé fluorescentes, ¿no? Y me gustó, empecé como a experimentar con esa luz que es mucho más actual, ¿no?, y que te da otra calidad y te acerca más a este tiempo, ¿no? Entonces como que hoy estoy usando mucho más. ¿Eso que decís, qué quiere decir? ¿Que la fotografía cinematográfica también va cambiando de acuerdo a las nuevas estéticas? Claro. Y en eso conlleva también los nuevos equipamientos, no solo de iluminación, sino de captura, ¿no? Porque hoy estamos hablando que estamos ya filmando en 4K. Bueno, conlleva otra fotografía, me da la sensación, ¿no? Sí, ahí inclusive hoy ha habido una tendencia a decir, bueno, que esto hay que revisarlo, me parece, y que hay que pensarlo hoy. Por ejemplo, algunos fotógrafos, iluminadores dicen, bueno, vamos a trabajar plano para después en postproducción arreglarlo, o le podés hacer varias cosas que, o sea, como que a mí me parece que es complejo tomar esa decisión, ¿no? Me parece que hay que ver, no esperar a la postproducción para hacer todo, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, yo creo que el carácter que le da la luz no lo logras en postproducción. Sí podés hacer, bueno, un look o un maquillaje, ¿no? Pero si uno ve, por ejemplo, los fotógrafos
vemos en la película, te das cuenta cuando hay postproducción y cuando hay un trabajo más de cámara, de iluminación, ¿no? Y bueno, esto también es una cuestión del oficio, ¿no? Es decir, el director de fotografía todavía tiene la responsabilidad de la construcción junto con el director de la imagen de la película. Totalmente. Ahora, eso que vos estás diciendo, ¿no tiene que ver con esto de las nuevas tecnologías en el sentido de decir, bueno, filmamos todo plano, total yo en postproducción lo corrijo? ¿Por qué? Porque la imagen tiene tanto rango dinámico, y con esto, para que se entienda, quiero decir, soporta tanto, digamos, un trabajo de colorimetría en postproducción, que entonces medio como que la puesta de luces pasa a ser un elemento secundario, ¿no? Sí, vos fíjate, ¿no? 2046, ¿no? Una película que me gusta mucho también, de Wong Kar-wai. Me encanta, me encanta. Vos Uno de fíjate, mis directores favoritos. La luz que tiene, muchos de los efectos están dados por la luz, ¿no? Y no por un efecto súper especial. Yo eso lo trabajo con mis alumnos, les cuento esto, que cuánto cuesta hacer, por ejemplo, un tren futurista. Todo ese tren está hecho con la fotografía, ¿no? Estos androides, ¿no? Tienen puestas luces, ¿no? En el zapato, ¿no? En el aro. Hay un trabajo entre el director de fotografía, la dirección de arte increíble, ¿no? Y eso es difícil, a veces en postproducción hay cosas muy buenas que se pueden hacer, pero hay otras que hay que lograr. Creo que, bueno, el cine es un trabajo integral. Por supuesto, hoy también ayuda mucho la postproducción, ¿no? Hay cosas que es imposible lograrla si no hay un trabajo muy cercano, ¿no? Entre lo que se quiere hacer en postproducción y cómo se va a filmar eso para que quede de una determinada manera. No a veces decir, bueno, filmar algo con un concepto y cambiarlo después en la postproducción, ¿no? Claro. Y no cree que la postproducción es mágico, digamos. Y a mí me ha desilusionado un poco a veces porque a veces como algún director, por ejemplo, no hay cosas que yo no pude estar en la corrección final y me encontré con un resultado que no me parecía, que no lo habíamos hablado, no era el concepto que habíamos trabajado y se cambió, ¿no? Entonces me parece que esas cosas son, bueno, hay que charlarlas muy bien. Hoy hay que hablar antes del rodaje, durante el rodaje y después del rodaje, ¿no? Teóricamente siempre fue así, lo que pasa es que, bueno, que se haga o no se haga, pero me da la sensación que siempre fue así, ¿no? Desde que existía el uso del fotómetro. Claro. Por ejemplo, con El Rostro, esta película, que se va a ver un tráiler, ¿no? Por ejemplo, también el director siempre me dijo que iba a ser en blanco y negro. Pero bueno, yo le dije que quería filmarlo porque se filmó en 16 y Super 8. El Super 8 era blanco y negro, pero el 16 era color. ¿Qué película es tu referente o podríamos llamarle preferidas? Es una palabra difícil en el cine porque uno tiene mucho, pero tu referente. Y como película, sí que me marcó mucho. ¿Como película? Es Memoria del Subdesarrollo, Tomás Gutiérrez Alea. Recurre a la categoría de la totalidad para reclamar su irresponsabilidad moral. No, óigame, yo no tengo crimen directamente, le estoy diciendo. Ha terminado la reunión. Pero en ningún caso de los considerados hubo una reivindicación de la verdadera relación dialéctica entre individuos y grupos. Los demás individuos que llegaron con Calviño en la invasión no se reconocen en el sistema. Bueno, cuando la vi fue increíble, ¿no? Tanto el manejo de la cámara. Bueno, ese es un fotógrafo cubano, José María Joya, Machito, que él nunca usó un trípode, ¿no? Siempre hacía cámara al hombro, cámara de 75 pesada, el tipo la llevaba al hombro, ¿no? Y hay pocas películas que, bueno, a veces se ve el movimiento, porque él por ahí, sin Steadicam, ¿no? Cuando no existía el Steadicam, bajaba escaleras, o iba en un auto, salía del auto y seguía a los personajes, y tenía increíble, era, ¿no? Cuando las cámaras que usaban pesaban 20 kilos, porque eran todas de hierro. Y bueno, tiene una coreografía, esa película, ¿no? Entre la cámara, que esa coreografía solo se puede hacer
cuando la cámara está en mano, ¿no? Porque si está en traveling o en trípode, condiciona la puesta, ¿no? Y bueno, en esa película, como después, bueno, también en Fresa y Chocolate, del mismo director, también hay ese trabajo de cámara muy interesante, ¿no? Y mucho también del cine latinoamericano, ¿no? Esto que hablábamos de la falta de recursos motivó también una estética, ¿no? Como el neorrealismo italiano en su momento. Y en eso tiene mucho que ver esto, ¿no? La cámara en mano, bueno, la luz, cierta luz naturalista y cierta coreografía de la cámara, el actor, ¿no? Y bueno, esta película me marcó mucho, tanto por eso como por lo que cuenta, ¿no? Y bueno, yo la vi justo cuando me fui a estudiar allá. ¿La descubriste en Cuba, la película? ¿La viste allá? Claro, después conocí al director y me pareció una persona increíble, ¿no? Esto de, tanto bueno en la película, esto de poder contar, ¿no? un momento político de un país, ¿no? Con una estética determinada, ¿no? Cuando el cine es cine político y arte a la vez, tan difícil de lograr, ¿no? Pero por eso esa película me parece fantástica. Y en el momento en que la hizo, ¿no? En el momento también de pleno, ¿no? Discusiones sobre el socialismo, para dónde iba a ir Cuba, ¿no? Y él estaba haciendo esa película que es también una crítica al sistema y al futuro, ¿no? ¿De qué año es la película? Y es de 1968, ¿no? Pero bueno, en el momento, en el pleno auge, ¿no? del socialismo en Cuba, de la revolución, ¿no? Sí. Y de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, por eso me parece una película como que hace una gran síntesis política, sociológica y estética, ¿no? Y si te tengo que preguntar, director de fotografía, bueno, vos hablaste de Aronofsky, ¿quién otro, digamos, o no sé si es él u otro, que lo tomás como tu referente? Y bueno, el tema hay muchos, ¿no? Pero uno, bueno, Storaro es uno, tipo que ganó 3 Oscars con diferentes películas, con la fotografía, un maestro, ¿no? Del cine. He leído cosas de él y de lo que piensa, lo que hace. Un amigo me contó que estaba en Buenos Aires, pues vino a filmar Tango de Saura, y entra así, él estaba haciendo una publicidad en un estudio de al lado, se pasa al estudio, vi a un señor grande que estaba soldando un Fresnel y haciéndole cosas, y se acercó a hablar con él y era Storaro, ¿no? Que estaba trabajando sobre la luz, una luz que uno va la alquilá y ya la tenés, pero él estaba como trabajando para conseguir una determinada... Eso es una enseñanza, ¿no? de la fotografía. Qué impresionante, ¿no? Y alguien que me gusta mucho, también un joven casi de mi edad, más joven que yo, fotógrafo mexicano, Emanuel Lubezki, que bueno, yo lo conocí en México cuando estuvimos haciendo la película de tesis, esa que te contaba, ¿no? Después él hizo, trabajó mucho con Tim Burton, una serie de acontecimientos desafortunados, El jinete sin cabeza. Ha estado nominado 5 veces para el Oscar, no lo ha ganado, pero muy probable que lo gane, ¿no? Porque muy, muy bueno, y me gusta mucho ese trabajo que hace, ¿no? De la fotografía. Esto trabajo mucho de cámara, de iluminación, una combinación de puesta, ¿no? Y con los fotógrafos un poco de más atrás, como Nitzsche o Almendros. Bueno, Almendros también, ¿no? Está en esto de Aronofsky. Sí, en el mismo concepto, digamos, de la luz natural. Y sí, eso de la luz, claro, trabajar con la luz disponible. Sí, esos son referentes siempre, ¿no? de fotógrafos. Y algunos, bueno, Ricardo de Angelis, acá de Argentina, ¿no? Con una película fantástica, Hombre mirando al sudeste de él. ¿La fotografió él? Que también ahí hay un concepto increíble, ¿no? Hace poco, ¿cómo es? Se me fue el nombre de este fotógrafo. No me voy a acordar. Decinos la película, si no.
Trabajó con esto de historias breves, La Ciénaga. Ajá. También, ¿no? Un fotógrafo muy bueno. ¿De historias mínimas o historias breves? Historias mínimas era la de Sorín. Claro, de Sorín. Sí, Claro, trabajó con muy él. buena fotografía tiene, historias mínimas, muy buena fotografía. Hizo La Ciénaga también. ¿Y quién más? Bueno, ese tipo de películas, ¿no? Interesante. José María Hermo, otro fotógrafo muy bueno. El Chango Monti. Chango Monti, bueno, yo te lo iba a nombrar porque acá es un referente de todos los fotógrafos, ¿no? Y sigue trabajando, de hecho hizo la fotografía de la película de Campanella, de El secreto de sus ojos, que ganó el Oscar. Y el Chango medio como que maestro de todos los fotógrafos, ¿no? Sí. ¿Y quién más? Se me fue Marcelo Camorino, que estuvo acá trabajando con Becerro. Sí. Trabajó en la película de Becerro en Nadie Nada Nunca y trabajó ahora en el documental Rafaela. Fue fotógrafo de él y camarógrafo. Sí, bárbaro, excelente persona y profesional, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Es como que siempre creo que cada película es un desafío y una enseñanza, ¿no? Es como que uno puede estar leyendo, viendo a otros directores, otras películas, uno se va nutriendo con eso, claro. Pero realmente cada película tiene que ser como un desafío para un fotógrafo, ¿no? Como que iba encontrándole cosas nuevas, ¿no? Porque bueno, de alguna manera esto que hablábamos hoy, que en la fotografía la técnica influye mucho, sí. Pero a veces es como que también vos podés emplear una técnica, ¿no? Cuando hablábamos del cine norteamericano y el cine de género, sí. Ahí hay películas que no son muy difíciles de fotografiar con los recursos y el estilo que se ponen en esa película. Pero acá, bueno, hay películas y directores, películas, historias, ¿no? Que te enfrentan a desafíos, ¿no? A mí me gusta, yo también soy un poco autocrítico, ahora de alguna manera creo que muchas de las películas que hice en el último tiempo se parecen, porque se han hecho acá, ¿viste? Como que he encontrado como cierta expresión, que me gusta hacerla, por supuesto, pero que también me gustaría como otros desafíos, ¿no? Espero que se den. Bueno, Luis, se nos ha terminado el tiempo, así que bueno, te agradezco mucho la visita y que hayamos abordado este tema que es tan apasionante y que tanto da para hablar, que es la luz en el cine, ¿no? Que es todo casi. No, gracias a vos por invitarme y la verdad que es muy interesante hablado, poder tener estos espacios, ¿no? No, te agradezco. Y no hemos hablado tu parte docente, que la dejaremos para otra visita, el año que viene en todo caso, y ahí nos vas a poder traer fragmentos de la película de Sarkis y otro material, lo de México, que dijiste que lo tenía, y seguimos la conversación. Bueno, te agradezco mucho. Yo quiero agradecer como siempre al personal técnico de Cable Video, a Víctor y Alejandro por vestirme en Company, San Martín 2153, a Diego Sola de SIP Seguros, que también apoya este programa. Ahí pueden acercarse a consultar por cualquier póliza que quieran contratar. Los van a asesorar un grupo de profesionales muy buenos. También quiero agradecer a Pedro Casís, a Darío Burlando. No dejen de escribirnos al Facebook del Rectángulo Obtuso, donde pueden linkear los últimos programas y los anteriores, a todo el ciclo, digamos, y poder opinar también. Será siempre bienvenido. Así que los espero la semana que viene. Mm-hmm.